Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio, eh, en este estudio que estamos teniendo de Romanos. Vamos a leer del capítulo 10, de los versículos 4 al 10. Esta es la segunda parte en cuanto o en lo que respecta a la falla de Israel. Y son básicamente dos cosas. Israel ignoró las provisiones que Cristo nos ha dado y eh, en lugar de fe fueron ignorantes. Y vamos a leer los versículos de Romanos capítulo 10, versículos del 4 al 10. Dice la palabra de Dios, así estamos ahí, dice de la siguiente manera. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este tema que vamos a ver, es un tema, pues sí, es bastante interesante. Eh, Porque el apóstol Pablo continúa en esta discusión eh, imaginaria, ¿no? Porque a esto se le llamaba diatriba, cuando hay una discusión con un personaje imaginario, pero que tenía un fin, un propósito, que era hablar con los judíos y poder responder, aunque no hubiera una respuesta inmediata, pero poder responder cualquier contradicción o cualquier idea contraria que hubiera ante lo que estaba diciendo. Y discute la falla cometida por Israel por no creer al Evangelio. Y cava en el tema de la salvación en estos versículos eh, que leímos, si usted se dio cuenta. Eh, Cava en el tema de la fe, cava en el tema de lo que Cristo nos ha dado. Eh, los judíos en su tiempo, debemos de entender que realmente ignoraron el carácter personal de Dios, lo vimos en las clases pasadas, básicamente respecto a dos cosas: a la santidad y a la justicia. Ellos creían conocer la santidad y la justicia de Dios, pero en realidad humanizaron tanto a Dios que la santidad y la justicia de Él se vieron acomodadas a la santidad y a la justicia del ser humano. En consecuencia de esto, pues empezaron a surgir cierto tipo de leyes extrabíblicas, de formas extrabíblicas para cumplir con ciertas partes de la escritura, supuestamente, ¿no? Sabemos que eran más responsables porque Dios les había confiado la palabra a ellos, y bajo, en términos del antiguo pacto, a Israel en el 9:4 dice que le pertenecían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, tenían mucha bendición de parte de Dios. El problema fue, como lo ha sido y lo sigue siendo hasta el día de hoy con el ser humano, la arrogancia. La arrogancia y el orgullo llevó a que la mayoría de los judíos ignoraran la justicia de Dios y procuraran reemplazar esa justicia perfecta para establecer la justicia imperfecta del ser humano. Y Israel iba, por eso dice en el 31 y 32 del capítulo 9, iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y en el 4, si usted se dio cuenta,
Dice el apóstol Pablo en la primera parte del versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. El fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel ignoró la provisión de Cristo. Y fue a causa de esa actitud arrogante de sentirse satisfechos y justos en sí mismos que los judíos se cegaron a la maravillosa verdad del nuevo pacto. ¿Y cuál era esa verdad? Que el fin de la ley es Cristo para justicia. Como dice en Romanos capítulo 9, versículo 32 y 33, tropezaron en la piedra de tropiezo. Ya lo había profetizado el profeta Isaías cuando dijo, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Nuestro Señor Jesús, cuando vino también, habló acerca de la piedra de tropiezo al principio de su ministerio terrenal. Porque la justicia propia, inventada por nosotros, que en el tiempo de Jesús fue caracterizada por los escribas y los fariseos, es algo repugnante para Dios y es imposible que sea ni siquiera un nivel, o no sé cómo decirlo, o una medida, es la palabra, una medida para salvación. O una medida para entrar en el reino de los cielos. A los fariseos que le criticaban a Jesús porque es que estás comiendo con publicanos y pecadores, y por qué esto, y por qué. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. En otras palabras, quienes piensan que ya son justos, quienes piensan que ya son aceptables, quienes piensan que así están bien delante de Dios, entonces son ignorantes con respecto a la verdadera provisión de justicia que Dios ha dado a través de Jesucristo y que le ofrece gratuitamente a través de la fe, y por ende ya no hay nada más que hacer, porque saben que está ahí esa provisión, pero la ignoran y establecen la suya propia. Pablo lo explicó a la iglesia de los Filipos, que antes de su conversión, Pablo dice, yo fui hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero de inmediato en los versículos 8 y 9, que son los versículos que quiero que leamos, si me acompaña Filipenses capítulo 3, estableció su presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en su pasado había sido eso. Había sido hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor, irreprensible en cuanto a la ley. Eso fue mi pasado. Pero en mi presente, fíjese lo que dice en el versículo 8 y 9, Filipenses 3, dice, todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y dice en el 9 que ya no confiaba en su justicia. Dice, ya no confío en mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. ¿Qué es esto? Que hubo un cambio. Muchas veces nosotros como creyentes actuales decimos, pero es que estos pasajes como que no aplican a nosotros. Pues estamos cometiendo los mismos errores. No podemos establecer una justicia para reemplazar la justicia, la provisión de justicia que Dios nos dio a través de Jesucristo. No podemos. Hasta el momento en que una persona reconoce su propia justicia a la luz de la justicia que Dios requiere para salvar, que es perfecta, que es santa, que es pura, no hay necesidad de un salvador, no hay necesidad de un maestro, no hay necesidad de un evangelista que le presente el evangelio como solución a la persona. Entonces, es bien difícil para predicarle a gente, bueno, no es difícil predicarle a nadie, ¿verdad? Pero que la gente, que el Espíritu Santo obre un convencimiento, porque Él es el que convence de pecado, justicia y juicio en la persona que cree que ya es justa, en la persona que cree que está bien, en la persona que cree que ya está en lo correcto. Es bien complicado,
porque no hay una necesidad de algo mejor, que era el caso de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento. Ellos procuraban cumplir la ley por sus propios esfuerzos y de esa forma ellos ponían un nivel de justicia. Este es el nivel de justicia para Dios, tú tienes que cumplir con esto. Pero Pablo aquí nos enseña, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, Cristo es el único fin de la ley, el único cumplimiento aceptable de justicia para Dios es Cristo, es lo que Él hizo de manera perfecta, de manera divina. Él lo tuvo que hacer por nosotros porque para el ser humano hubiese sido imposible. Algunos intérpretes creen que Pablo, cuando habla del cumplimiento de la ley, algunos creen que se refiere a cuando él dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque más adelante dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y unos dicen, pues se refiere a eso, ¿no? El cumplimiento de la ley o el fin de la ley es Cristo, pues se refiere a que Él vino a cumplir esa parte de la ley. Otros, por su parte, sostienen que el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando del cumplimiento del antiguo pacto por parte de Cristo a través del nuevo pacto. No, ya se cumplió lo del antiguo pacto, viene el nuevo pacto, que es el pacto del Evangelio. Bueno, es difícil, pero creo que no se puede... bueno, esta es la primera parte, Mateo 5, 17 al 18, que algunos creen de esa manera, otros creen del nuevo pacto, pero así si comparamos un poco en cuanto a la ley y a lo que Cristo hizo, podemos concluir que no es posible que Pablo esté hablando aquí del cumplimiento histórico de la ley, es decir, de Mateo 5, 17 y 18. Fue muy importante esa verdad que Jesús dijo y que Jesús hizo, porque vino a cumplir la ley. Sin duda es algo fundamental. Y sin duda alguna Cristo cumplió históricamente la ley y todos los términos del antiguo pacto. Si usted recuerda, inclusive cuando se bautiza por Juan el Bautista, dice es que es necesario que cumplamos con todo. Y además la Escritura dice que no solo cumplió, sino que fue perfecto ese cumplimiento porque fue libre de pecado. Entonces, independientemente de que alguien hubiese creído en Jesús o no, Él cumplió con esta parte histórica de la ley, ¿no? Que menciona Él en Mateo 5, 17 al 18. Sin embargo, esta conquista no fue lo que proveyó para nosotros la justicia que salva. No sé si me explico. Al final del versículo 4, en el que estamos en Romanos, si usted lo analiza, se nos dice que la creencia en Cristo como Salvador y como Señor es lo que lleva a que esa justicia sea de nosotros. No lo que Él vivió es de nosotros, sino cuando creemos en Él como Señor y Salvador, eso se acredita a nosotros. Esos intentos imperfectos de nosotros de cumplir la ley, pues sabemos que es imposible para el creyente. Sin embargo, cuando se cree en Salvador y Señor, en Jesús, entonces se recibe el don de la justicia perfecta de Cristo. Y ya se puede cumplir los términos que la ley requiere de parte de nosotros. Entonces, hay que analizar cada una de estas partes, porque aquí, para empezar, Pablo emplea el término de ley en un sentido general. Es en un sentido de una representación completa de los mandamientos y de los requisitos de Dios bajo el antiguo pacto. A eso se refiere con ley. No está hablando del Pentateuco, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley, de los profetas. No, está hablando en general. Los requisitos y los mandamientos que Dios dio en el antiguo pacto. La observancia de los sacrificios, las fiestas solemnes, la ley moral, todo, absolutamente todo. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Los que tratan de agradar a Dios
y de alguna manera alcanzar la salvación mediante el legalismo, mediante el ritual, mediante la conducta y las formas específicas que Dios ordenó, pues es una carrera que no tiene fin. Es una carrera infructuosa, es una búsqueda infructuosa de un fin, porque es imposible, porque la mejor justicia que el hombre caído puede tener delante de Dios, dice en Isaías 64:6, que es como un trapo de menstruación delante de Dios. Es algo repugnante, aún sea la mejor justicia que le podamos ofrecer a Dios. De hecho, en anticipación, si usted lee Isaías 45:24, a esa provisión de justicia por parte de Cristo para los que creen en Él, Isaías dice: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y la fuerza. Isaías 45:24. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la verdad maravillosa del Evangelio es que Dios, al que no conoció pecado, dice en 2 Corintios 5:21, que es Cristo. Cristo no conoció pecado, pues por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por eso en Gálatas 5:1 dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y añade otra cosa muy importante: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No se regresen, no vuelvan para atrás, porque lo de atrás era imposible y lo de ahora es posible, porque a través de la fe somos libres en Cristo para poder hacer y cumplir con lo que Dios requiere. En Colosenses 2:13-14, si me acompaña por favor. Colosenses 2:13-14 es una verdad básica que nos enseña el Espíritu Santo a través de Pablo, que debemos de entender y debemos de practicar. Colosenses 2:13-14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, cuando nosotros creemos en la obra que Jesús hizo en la cruz, esto es lo que sucede. Y automáticamente somos justos delante de Dios. Y ya lo había dicho el Espíritu Santo a través de Pablo aquí en la carta a los Romanos, en Romanos 3 del 20 al 22. Se dice con claridad. Yo creo que es el pasaje más claro. Dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero hay algo maravilloso, hay un pero maravilloso, extraordinario. Dice: pero ahora, aparte de la ley, es decir, además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es lo que Él requiere y que es lo que Él pide para la salvación. ¿Cuál es esa justicia? Es la justicia que testificaba la ley y que testificaron los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesús. Entonces,
no puede estar hablando de la justicia que Cristo vivió y vino a cumplir, sino que es la justicia del nuevo pacto, que funciona de esta manera. Esa justicia de Dios es acreditada a la persona cuando cree en Jesucristo. Cuando cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Bueno, con el pueblo de Israel lo que sucedió fue que fueron cortados al acceso a la redención. ¡Pum! Para ellos se abre para nosotros. ¿Por qué? Porque fueron ignorantes de Cristo, de quién era Él, de que Él era el Mesías, de lo que vino a hacer en su primera venida como siervo sufriente, y por ende fueron ignorantes de la justicia de Dios. Y no que Dios los haya cortado del acceso a la redención. ¿Y por qué digo que fueron cortados del acceso a la redención? Porque si una persona no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, no hay otro camino, no hay otro acceso, no hay otra puerta, no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, no es que Dios los haya cortado, sino que ellos mismos, al ser ignorantes de quién era Jesús y al matarlo y al clavarlo en la cruz, pues perdieron el único acceso para poder ser redimidos. Entonces, es por eso la importancia que tiene que creamos de la manera correcta. Que nuestra fe esté depositada donde debe de estar, que es en nuestro Señor Jesucristo. Únicamente en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros, y al nosotros tener nuestra fe ahí, ¿qué es lo que sucede? La justicia de Dios es depositada en nuestra cuenta. Entonces, no ignoremos lo que proveyó nuestro Señor Jesucristo, que fue la justicia de Dios a nuestra vida. Dios los bendiga, hermanos.